En los primeros años 40, Hitler y los nazis dejaron sus sangrientas huellas por toda Europa. Pero cuando los aliados se acercaban a Berlín, Hitler trasladó el centro neurálgico de su maquinaria bélica a la República Checa. Solo que aquí, en vez de demostrar su poder militar en la superficie, lo hizo bajo tierra. Muy pocos saben que sus oscuros secretos siguen aquí. Desde un campo de concentración subterráneo donde los prisioneros torturados eran obligados a construir el más letal de los tanques nazis. Menuda entrada, es sobrecogedora. A derrumbamientos sospechosos en esta galería que podría ocultar oro nazi o algo mucho peor, el arma más terrible de Hitler. Si Hitler tenía semejante artefacto, este habría sido el lugar más lógico para esconderlo, en estas cuevas. Por primera vez en televisión, el centro neurálgico nazi casi desconocido. Y las cámaras subterráneas donde la resistencia checa se disponía a acabar con el reinado de terror de Hitler. Es muy grande, parece una catacumba. Retiraremos las capas del tiempo en Ciudades bajo tierra. El último secreto de Hitler. Praga es la capital de la República Checa y tiene 1.200.000 habitantes. Es conocida como el corazón de Europa y cada año más de 6 millones de turistas visitan sus monumentos medievales. Pero el pasado de la ciudad tiene un lado oscuro. De toda la muerte y destrucción de su sangrienta historia, nada tuvo mayor impacto que los 6 años de brutal ocupación nazi. Había comenzado el sueño megalómano de Hitler de una raza superior dominadora de Europa. Pero con las bombas aliadas cayendo sobre Berlín, su industria bélica tuvo que refugiarse bajo tierra, mantenida por los esclavos que trabajaban en las fábricas de armamento en el corazón de la República Checa. Actualmente muy pocos de los visitantes que recorren sus calles de adoquines saben que caminan sobre uno de los secretos más oscuros de Praga. Soy Don Wildman, estoy en Praga, capital de la República Checa. Paseando por estas calles, cuesta creer que durante 1000 años fueron un sangriento campo de batalla. Pero cuando cayó el telón de acero hace solo 20 años, la ciudad y su turbulento pasado se abrieron al mundo. Aún así, lo que vemos aquí apenas cuenta dicha historia. Es bajo tierra, en cámaras selladas y olvidadas, donde se encuentran las cicatrices de la ciudad. Por toda Praga hay pruebas de su pasado oscuro. Campos de trabajos forzados comunistas, cámaras de tortura medievales y cuevas secretas subterráneas que podrían demostrar la existencia de un arma apocalíptica de Hitler. Ni siquiera sus habitantes saben cuánto hay oculto bajo sus calles. Pero nosotros vamos a descubrirlo. En 1941, hacía 2 años que los nazis habían ocupado Checoslovaquia y había campos de concentración por toda la región. Cientos de miles de personas perdieron la vida. El resto sufría enfermedades, torturas o trabajaba en unas condiciones terriblemente duras. La mayoría de estas prisiones se construían en la superficie, incluida una a 60 kilómetros de Praga llamada Terezín. Pero por muy duro que fuera este campo de concentración, era solo el principio. Cientos de prisioneros fueron trasladados desde Terezín a una fábrica de armas subterránea, una mina oscura y profunda que aún sigue oculta bajo tierra. Empleaba esclavos y se convirtió en el corazón de la producción nazi de armamento. Aún hoy sigue ocultando uno de los últimos secretos de Hitler. Este es el campo de concentración de Terezín, a 1 hora al norte de Praga. Casi al final de la Segunda Guerra Mundial, cientos de prisioneros judíos fueron trasladados y obligados a trabajar en una fábrica de armas subterránea a las afueras de la ciudad. Muy pocos conocen su existencia, pero aquí hay un hombre que va a enseñármela. Cuando comenzó la ocupación nazi, convirtieron esta desolada región de minas y canteras en secretas fábricas de armas. Miles de prisioneros trabajaban en este campo de concentración subterráneo y no había forma de escapar. A día de hoy se han descubierto los secretos de muchos campos de concentración, pero muy pocos conocen la existencia de esta parte del pasado de Praga. Voy a reunirme con Václav Vacek. Hola, Don. ¿Cómo estás?
Es un espeleólogo urbano y uno de los pocos que ha explorado esta peligrosa mina. Esta es la antigua fábrica subterránea alemana, llamada enclave Richard. ¿Esto es Richard? ¿Esta es la entrada? Sí, esta es la entrada. Y no está abierta al público, por lo que tenemos que entrar rápido. Vale, vamos. ¿Por aquí? Sí, sígueme. Vale. Para mantener en secreto su ubicación, la fábrica era llamada solo por su nombre en clave, Richard. Actualmente sigue estando cerrada al público. De hecho, esta es la primera vez que se muestra en la televisión internacional. Don, la mina está en muy mal estado, así que debes ponerte estas botas de goma. Gracias. También tienes que ponerte un casco. Es muy peligrosa. ¿Hay derrumbamientos? Sí, cada vez está peor. Se deteriora rápidamente. Las paredes y los techos se caen y puede que en 10 o 20 años haya desaparecido por completo. Por eso es tan importante hacer un plano. Sí, porque forma parte de nuestra historia. Por supuesto. ¿Qué hacemos si se produce un derrumbamiento? Nada. Solo podemos esperar que no se produzca ninguno. Sígueme. Vale. Menuda entrada. Es sobrecogedora. No vamos a estar mucho tiempo dentro porque es realmente peligroso. Es muy peligroso. Vale. Ya veo por qué. Miren esto. Ese túnel se ha derrumbado por completo. Sí, no toques nada y camina rápido. De acuerdo. La mina consta de 32 kilómetros de túneles a más de 60 metros de profundidad. Tiene más de 320 habitaciones, cámaras y corredores. Y cuando los nazis la ocuparon, la convirtieron en una fábrica de armas secreta. Pero ahora se está derrumbando casi por completo. Los derrumbamientos suceden cuando se empiezan a formar grietas en la frágil roca. El agua y la nieve derretida penetra por las grietas, disolviendo la piedra caliza. Las fisuras se expanden y con el peso de la montaña presionando sobre ellas, se desprenden grandes trozos de roca. La montaña está aplastando la mina, destruyendo u ocultando todas las pruebas de la fábrica de armas nazi. Desde aquí abajo se puede ver la entrada a la mina. Y justo al otro lado hay una intersección. Se puede tocar el techo. No toques el techo. Vale. Nunca he estado en una mina a punto de derrumbarse. Václav y yo hemos entrado en la mina por aquí y hemos recorrido más de 200 metros llenos de escombros. Pero este es solo un pequeño tramo de los túneles. Actualmente la mina está medio derrumbada y en desuso, y como no se ha mantenido, no tardará en hundirse. Pero en los años 40, después de que las bombas aliadas destruyeran muchas de sus fábricas en la superficie, los nazis pensaron que este era el lugar perfecto para mantener a salvo su producción de armamento. En 1944 y 1945, 8.000 prisioneros trabajaron duramente en temperaturas extremas y condiciones terribles para fabricar los tanques Panther que se convirtieron en las armas más importantes de la maquinaria bélica de Hitler. El ejército nazi dependía de la velocidad, movilidad y precisión de sus tanques Panther. Los impulsaba un motor de 700 caballos de potencia y montaban un cañón de 75 milímetros, una de las piezas más potentes sobre tanques de la guerra. Era casi impenetrable, protegido por una plancha de acero de 80 milímetros. Dada la tradición metalúrgica de Checoslovaquia, Hitler y sus generales no tuvieron problemas para convertir estas minas en una fábrica como Richard. Este lugar debía estar atestado. Miles de personas trabajaban aquí abajo construyendo tanques. Y los restos están por todas partes. Piezas abandonadas de un esfuerzo para continuar con la guerra. No me cuesta imaginar las enormes máquinas por toda esta galería. Es cierto. Y a los operarios manejándolas. Supongo que trabajaban durante todo el día. Sí, había dos turnos. El de noche y el de día. El trabajo era continuo. Como en los campos de concentración de la superficie, los esbirros de las SS vigilaban los movimientos de los prisioneros, asegurándose de que nadie escapaba y manteniéndolos en constante estado de miedo. Cientos de personas murieron aquí, trabajando para el enemigo a 60 metros bajo tierra. Miren este armazón. Alambre de espino.
A esta gente no le importaba el bienestar de los prisioneros. Aquí abajo muchos de ellos morían. Sí, había muchos accidentes y muchos prisioneros morían. ¿Qué hacían con los cuerpos? Porque me has dicho que murieron 5.000 personas aquí. Sí. Cerca de la mina había un viejo horno para cocer ladrillos y lo transformaron en un crematorio. A 1,5 kilómetros de esta factoría de tanques había una fábrica de ladrillos. Los prisioneros que morían o eran asesinados en estos túneles eran incinerados en el horno de cocción. Es un lugar terrorífico y siniestro, porque casi se puede sentir a los prisioneros trabajando aquí abajo. Es un sitio bastante lúgubre. Las fábricas como esta ayudaron a Alemania a aguantar más de lo que era posible. Ya. A solo 1 hora al norte de Praga, enterrados a 80 metros de profundidad, están los restos de una terrible fábrica nazi llamada enclave Richard. Vaya, menuda entrada. Es bastante sobrecogedora. Está prohibido el acceso porque la montaña que antes escondía estas instalaciones secretas las está aplastando. Miren esto. Este túnel se ha derrumbado por completo. Sí, no toques nada y camina rápido. De acuerdo. Hemos recorrido más de 1,5 kilómetros de túneles, pero aún hay más. Mi guía, Václav Vacek, es uno de los pocos exploradores urbanos capaz de orientarse en la mina en ruinas. Bien, es muy fácil perderse aquí dentro, así que vamos a mirar el plano y luego seguimos. Estamos en la sala 37. Ya veo, las salas están numeradas. Sí, ahora estamos en la 37. Vale. Y toda esta red que vemos aquí son los túneles. Exacto, esta es la red de túneles de toda la fábrica. Entonces, no hemos recorrido ni siquiera la 1/4 parte del complejo. Así es. Llevamos varias horas en la fábrica de tanques secreta de Hitler y solo hemos recorrido la 1/4 parte del complejo. Incluso con un plano es complicado orientarse. Sí, esto es muy grande y por eso aquí se han perdido muchos niños. Entran en busca de aventuras y la policía y los bomberos han tenido que entrar a buscarlos. Ya, ¿qué extensión tiene la fábrica? La red de túneles tiene más de 32 kilómetros de longitud. ¿De verdad? Además de las galerías, es enorme. Y sobre nosotros la montaña se alza 45 metros. Más o menos. Y sigue bajando. Producir armas en una fábrica subterránea como esta era un proceso en varias fases. Y como en cualquier cadena de montaje, los esclavos de Richard hacían piezas pequeñas para armas grandes. El último paso era la inspección y la prueba de tanques y armas. Esta es una de las pocas salas de la fábrica cuyo propósito conocemos. Una parte servía de refugio a los miembros de las SS y la otra de laboratorio. Hay 2 salas con esos pilares. Los soldados de las SS utilizaban esta sala para el control de calidad. Era un laboratorio para probar las armas y los tanques construidos en la fábrica subterránea. En un principio las pruebas eran rigurosas, pero a medida que la guerra empeoraba para los nazis, las fábricas empezaron a producir armas de menor calidad. Los Panther eran los tanques más modernos de una serie que había dominado el campo de batalla en Europa, pero su calidad no tardó en empeorar con fallos de motor, desvíos en los cañones y explosiones en los conductos de combustible. Puede que los prisioneros tuvieran algo que ver en los fallos. A veces arriesgaban su vida para sabotear las armas, soldando en falso, aflojando tornillos e incluso orinando en el cableado. En algunas fábricas, menos del 10% de las armas funcionaban debidamente. Todo eso se hacía bajo la estricta vigilancia de las SS, que torturaban, disparaban o colgaban a los prisioneros ante la menor infracción o sospecha de sabotaje. ¿Qué son estos objetos? Esto es muy interesante, porque aún pueden verse los sacos del cemento que se preparó para la construcción de la sala. Supongo que se mojaron y se convirtieron en piedra. Exacto, son objetos reales de la Segunda Guerra Mundial. Vaya, supongo que bajaron sacos y sacos de cemento. Sí, y montones de grava para levantar estos pilares. Así es. Esta sala, que los espeleólogos urbanos llaman Salón de las Columnas,
era un laboratorio de pruebas de los tanques Panther que se fabricaron aquí durante la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros alemanes reforzaron esta sala con pilares cada 3 metros. Lo más interesante de esta sala es que parece en buenas condiciones, pero ya se han producido pequeños hundimientos. Ya veo. ¿Ves ese agujero? La sala está presionando así. La roca y los pilares lo hacen de esta otra forma. Entonces, mientras hablamos, la montaña está presionando hacia abajo y el pilar se ha hundido en el suelo unos 30 centímetros, si no más. Y lo mismo sucede con todos. Pero están muy bien construidos y siguen en buen estado. Están intactos. Hicieron un buen trabajo. Sí. Los nazis construyeron estos pilares para impedir que se derrumbara su fábrica subterránea, pero irónicamente son lo único que impide que desaparezcan las pruebas de su reinado de terror. Los obreros de esta fábrica eran maltratados y mal alimentados. Un superviviente recuerda haber comido hierbas y carbón blando para soportar el dolor de estómago provocado por el hambre. Las probabilidades de escapar eran prácticamente nulas. Miren esto. Estas pequeñas habitaciones de aquí son espeluznantes. Sí. Voy a entrar a ver. Estaban abarrotadas de prisioneros. Estas celdas son diminutas. No, son retretes. Uno detrás de otro, construidos en esta cueva. Eran utilizados por los prisioneros del campo de concentración que fabricaban armas para los nazis. Aquí encontramos el factor humano. Hace 60 años estos retretes pudieron ser la única comodidad que tenían los prisioneros en su cautividad brutal. Pero en 1945, ante el acoso de las tropas rusas y aliadas, los nazis se vieron atrapados e intentaron destruir desesperadamente todas las pruebas de esta fábrica infernal. En los retretes hay ceniza de los documentos que probablemente quemaron los alemanes en su huida. Así que intentaron destruir los archivos. Sí, son la nota real de la historia de este lugar. Los secretos de los documentos clasificados de las SS fueron quemados y se perdieron para siempre. Pero en Richard hay otra historia secreta nazi oculta entre las ruinas. ¿Qué hay aquí detrás? Se ha hundido. Sí, y es un derrumbamiento bastante interesante. Existe la leyenda, que bien podría ser verdad, de que los derrumbamientos fueron provocados por los alemanes en un intento de ocultar las pruebas. ¿Entonces derribaron intencionadamente esta parte de las cuevas? Puede que sí. ¿Qué querían ocultar? Nadie lo sabe. Puede que oro nazi. ¿De verdad? ¿Se supone que aquí detrás podría haber un tesoro nazi? Sí, podría haber un tesoro. A lo largo de la guerra, los nazis saquearon las reservas de oro de los países que conquistaban. Se calcula que robaron el equivalente a 4.000 millones de euros actuales para financiar la guerra. Proteger su tesoro robado era esencial para continuar la guerra, y minas remotas como la Richard eran el lugar perfecto. Comparado con otros derrumbamientos, este es mayor. Quiero decir que se ha hundido por completo, como si lo hubiera hecho una excavadora, ¿verdad? Así es. Si se mira el plano con atención, se puede apreciar que los derrumbamientos de las salas están alineados, lo cual es realmente sospechoso. Interesante. Vistos en el plano, estos derrumbamientos aparentemente artificiales sellan una enorme sección de la mina, lo que indica que los nazis bloquearon sistemáticamente algunos túneles. Dado que la mina es bastante inestable, extraer los escombros puede provocar el derrumbamiento total del túnel. Por ello, lo que esté oculto seguirá así para siempre. Algunos de los prisioneros contaron que después de que se fueran los alemanes, vinieron unos camiones y se llevaron unas enormes cajas que había guardadas en la fábrica. ¿En serio? Sí. Puede que eso fuera lo que había escondido aquí. Nadie lo sabe. Como espeleólogo, ¿te gustaría saber lo que hay ahí detrás? Me interesaría muchísimo. Sería fantástico poder verlo. Pero no hoy. Puede que ni hoy ni nunca. Mientras la mina siga derrumbándose, hay pocas probabilidades de que nadie llegue a saber lo que hay oculto tras los escombros. Y muy pronto, solo quedarán las ruinas de la fábrica Richard. Podría derrumbarse en cualquier momento. Es muy importante que hayamos venido, porque puede que dentro de 10 o 20 años ya no se pueda entrar. Y toda esta historia se habrá perdido. Sí.
El 15 de marzo de 1939, los tanques nazis rodaban por las calles de Praga sin resistencia. Hitler ocupó el castillo de Praga y declaró que la ciudad estaba ahora bajo su control. Pero hubo muchos ciudadanos que no se rindieron tan fácilmente. Un grupo de soldados checos, rebeldes comunistas y nacionalistas, decidieron hacerle frente. Y todo sucedió bajo las calles del centro de la ciudad, en un mundo subterráneo creado mucho antes de la llegada de los nazis. Las inundaciones del río Moldava siempre han sido una amenaza para Praga. En 2002 se produjo la última y más importante conocida. El nivel del agua subió hasta cubrir el puente de Carlos y arrasó la ciudad. Praga se enfrenta a este problema desde sus orígenes y hace 800 años tomó una medida drástica elevando el nivel de las calles y enterrando la antigua ciudad bajo las nuevas calzadas. No obstante, no eran conscientes de que los nuevos cimientos que crearon se convertirían en un peligroso semillero de intriga política y un día en el centro neurálgico de la resistencia antinazi. Todo tuvo lugar bajo estas bulliciosas calles. Al enterrar la ciudad original para salvar a Praga de los desastres naturales, nació un mundo subterráneo que jugó un papel clave en la sangrienta batalla que comenzó tras la ocupación nazi. Voy a reunirme con el guía local Tom Tevaro, que ha accedido a mostrarme las entrañas de la ciudad. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Esto ha sido siempre así? ¿Siempre ha sido una plaza? No. Era un lugar grande, pero muy diferente, porque el nivel de la calle estaba casi 5 metros por debajo del actual. Si excavásemos aquí, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos la planta baja de las antiguas casas. Así que bajo las calles de Praga hay otra ciudad. Sí, es algo típico de Praga. Es típico de Praga, pero en el siglo XIII cambiar el nivel de la calle para evitar las inundaciones era inaudito. Y con el tiempo, las cavidades subterráneas adoptaron una nueva función. Así que la resistencia se ocultaba bajo este edificio. Sí, bajo el antiguo ayuntamiento. Esta es la entrada al subterráneo. Solo hay que empujar. Genial. La abro y pasamos. Casi 7 metros por debajo del antiguo ayuntamiento de Praga hay un mundo oscuro y cavernoso. Un mundo que hace solo 20 años estaba rodeado de misterio y hace 60 años era el centro neurálgico de la resistencia de Praga contra los nazis. Vaya, es enorme. Sí, es muy grande. Tiene incluso techos abovedados. Sí, este es el sótano de la torre. Sobre nosotros tenemos la torre de 69 metros. Vale. La gran torre se añadió al ayuntamiento mucho más tarde, en el siglo XIV. Pero ¿cómo una torre medieval de unas 100 toneladas, además de los edificios que la rodean, aguanta sobre esta enorme cavidad? Cuando se subió el nivel de la ciudad para impedir las inundaciones, se arrojaron toneladas de tierra y escombros en las cavidades, y se pavimentó la parte superior para asegurar las calles y las aceras. Luego se añadieron arcos y techos abovedados para distribuir el peso de la torre entre las calles y las aceras. Las plantas bajas de las casas, como la sala en la que me encuentro, se convirtieron en sótanos y en cuartel general de la resistencia. Así que las primeras plantas de todas estas casas se convirtieron en los sótanos, en la Praga subterránea. Sí, la Praga subterránea. Estamos a unos 7 metros por debajo del nivel de la calle. Entonces, ahora estamos en una de las calles originales de Praga. Una calle de la antigua Praga con la nueva sobre nuestras cabezas. Sí. Entonces, esta ventana de aquí... Esa es una ventana original que posteriormente fue rellenada. Entiendo. Cuando se subió el nivel de la calle no había necesidad de tener una ventana. El complejo bajo el ayuntamiento mide 12 metros de ancho y 50 de largo.
Pero continúa y cuenta con docenas de habitaciones bajo 10 manzanas de la ciudad actual. Vamos a la siguiente casa. Vale, así que hay otra casa aquí. Sí. Abrieron esta pared y crearon otra ampliación del ayuntamiento. Cuando los líderes de la resistencia necesitaban un lugar en el que planear sus ataques contra los nazis, este era el lugar perfecto. Pero debido a que la lealtad de Praga estaba dividida, puede que los partidarios de los nazis también conocieran este subterráneo. Era un juego constante del gato y el ratón. Pero este complejo es solo una parte de la ciudad enterrada. En su mayoría está bloqueada o sellada. Pero si atravesáramos estos muros, encontraríamos una ciudad entera oculta bajo la moderna. Es muy grande, parece una catacumba. Los túneles siguen mucho más. La antigüedad de los edificios está marcada por las piedras, a medida que uno avanza. Este enorme laberinto ofreció un lugar seguro a la resistencia, ocultos a la mirada atenta de los soldados nazis en la superficie. Este era el cuartel general de la Resistencia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se celebraban las reuniones del órgano oficial llamado Consejo. Ya veo. Al principio había células secretas por toda la ciudad y al final de la guerra se refugiaron en estas salas subterráneas. A medida que las bombas aliadas arrasaban la ciudad y los tanques nazis recorrían las calles, las células de la Resistencia se reunieron aquí abajo y planearon una guerra de guerrilla contra los invasores. Y funcionó. En mayo de 1945, 30.000 checos, hombres y mujeres, lucharon durante 3 días contra los 40.000 soldados alemanes fuertemente armados. Tras la sangrienta batalla, el Ejército Rojo entró en la ciudad. Los nazis fueron derrotados, Praga fue liberada, y estas salas subterráneas sirvieron de cuartel general del levantamiento. Aquí abajo se siente no solo cómo fue construido este lugar, sino la historia que discurrió entre sus paredes. Todo el mundo dice sentir lo mismo. Los 7 largos años de ocupación nazi dejaron una profunda cicatriz en los corazones y las mentes de los ciudadanos de Praga. La tortura era una de sus armas más efectivas. Los nazis dejaron infausta memoria de lo que ellos llamaban interrogatorio mejorado, utilizando técnicas brutales como baños de hielo y estiramientos. Pero en Praga, los castigos crueles e inusuales se remontan a mucho antes de los nazis. A lo largo de siglos de emperadores, batallas, incendios e inundaciones, el castillo de Praga ha visto de todo. Esta fortaleza medieval es una de las más grandes del mundo, lo que significa que se asienta sobre un montón de secretos enterrados. Si estas paredes hablaran, contarían historias de reyes y confesiones de sus prisioneros torturados. La tortura ya existía mucho antes de la invasión de Hitler. Y bajo el castillo hay una sala donde los prisioneros medievales esperaban un destino cruel en una cámara secreta de tortura y muerte. Voy a reunirme con František Kadlec, historiador del castillo que me va a guiar. El castillo de Praga no solo tiene una historia oficial, sino esta otra parte conectada con lo criminal, ya que desde el siglo XV esta parte servía de prisión. Las mazmorras. Exacto, las mazmorras. ¿Esta es la entrada? Sí. Es muy estrecha. Estamos en las mazmorras del castillo de Praga. Bajo la fortaleza medieval más grande del mundo, hombres y mujeres sufrían las torturas más terribles. Pero no eran prisioneros corrientes. Estas celdas estaban reservadas a los ricos, y en el siglo XVI eso significaba los enemigos más influyentes y peligrosos de la corona. La tortura era la herramienta más poderosa del arsenal monárquico, y en la Praga medieval tenían muchos métodos para hacer hablar a una persona. Aún así, había uno que superaba a los demás. Se llamaba el violín. El cuerpo del prisionero era
Estirado. Estirado. Sí, estirado, como las cuerdas de un violín. Por eso se usaba el nombre del instrumento musical. Sí. Por este instrumento de tortura. Como el temido potro, estos artefactos servían para sujetar y estirar las extremidades como las cuerdas de un violín hasta que se rompían. Debía haber libros sobre tortura. Sí, sí. Especializados en tortura. Así es. La tortura era práctica aceptada desde la época romana, y cuando Praga se convirtió en la capital del Sacro Imperio Romano en el siglo XIV, se mantuvo dicha tradición. De hecho, el testimonio de un esclavo solo era aceptado en un tribunal si era arrancado mediante tortura. Se consideraba una forma legítima de obtener una confesión, el nombre de cómplices de asesinato y robo, o de la amenaza más peligrosa para una monarquía, la rebelión. Yo habría cedido en el mismo momento en que hubiera visto esto. ¿Para qué servía? Se colocaban los dedos o las piernas en esta prensa. Y se giraba esto. Sí. Y en el último momento la gente empezaba A hablar. Sí, a hablar. Las piernas o los brazos del prisionero se metían en este artilugio y los presionaban hasta que el dolor se volvía insoportable. ¿Cómo se utilizaban estos instrumentos? Los utilizaban para conducir a los prisioneros a juicio. Se colocaban alrededor de la cintura. ¿Esto se colocaba alrededor de la cintura? Sí. Tiene unos pinchos bastante afilados. Dios, estas cosas son realmente crueles. Las técnicas eran crueles, pero correspondían a la brutalidad de la época. Y es que la Europa de la Edad Media era un lugar peligroso. La tortura ayudaba al imperio a mantener el control, y una vez conseguían la información que necesitaban de sus víctimas, las mataban de todos modos. Así que esto es una celda. Sí. Apartada de todo lo que hay en la superficie. Exacto. Los enemigos del Estado esperaban en estas celdas hasta 10 años. Y para algunos la espera era la peor de las torturas. ¿Había mucha gente en un espacio como este? Sí. 1, 2, 3. Aquí hay 3 celdas y otra más abajo, destinada a los prisioneros más peligrosos. En el siglo XVI, esta mazmorra tenía un aspecto diferente. Originalmente las celdas estaban cerradas con tablones, dejando a los prisioneros muy poco espacio para moverse. ¿Esto eran celdas? Sí. ¿Estos huecos en las paredes? Sí. Ya veo. Sí. Encerraban a la gente en su interior. Sí, eran espacios muy reducidos. En el centro de la sala cavaron un pozo de 6 metros de profundidad destinado al confinamiento en solitario para los peores prisioneros. La tortura solía ejecutarla un militar, un leal servidor de la corona. Se les consideraba especialistas y a menudo viajaban de mazmorra en mazmorra para hacer lo impensable. Y cuando entraban en esta habitación, los prisioneros, muchos de los cuales eran acusados falsamente, sabían que ese podía ser su último día. Eran tiempos crueles en el castillo. Así es. Y tenían que tratar a la gente de forma brutal, supongo. Sí. Es otra cara del castillo. Por un lado, era la residencia del rey y de la nobleza. Y por el otro, una prisión de sufrimiento. El lado más oscuro del castillo de Praga. Sí. Ahora la República Checa ha salido de la sombra de su historia medieval. Pero bajo el castillo más grande de Europa, desde donde sigue gobernando el presidente del país, se encuentra una de las mazmorras más brutales de la ciudad. La mina Richard era una fábrica secreta de armas y posiblemente el lugar en el que los nazis ocultaban su legendario oro. Pero cerca hay otra cantera que podría ocultar un secreto mucho más terrible. En 1945, gran parte de Europa era un páramo en ruinas. A medida que los bombarderos aliados obligaban a la retirada de los alemanes, Hitler estaba desesperado. Pero se rumoreaba que guardaba un as en la manga. Un artefacto con poder para destruir toda Europa y posiblemente el mundo.
Hay quien dice que está oculta cerca de Praga, a las afueras de la ciudad, en canteras llamadas América. A 30 kilómetros de Praga hay dos canteras de piedra caliza conocidas como América. Lo crean o no, fueron llamadas así por su semejanza con los cañones naturales del oeste de Estados Unidos. La piedra caliza extraída de ellas ayudó a construir la ciudad de Praga, pero cuando los nazis la ocuparon, contribuyeron a impulsar su maquinaria bélica. Actualmente algunas de las minas de la ciudad siguen activas, pero esta está cerrada al público y los restos de su cruel pasado siguen presentes. Y puede que ocultas en su interior haya pruebas del plan de Hitler de desatar el apocalipsis. Se las conoce como América y están en el centro de la República Checa. Ahora es un sistema de minas que recorre la región y se encuentra justo bajo mis pies. La utilizaron los nazis y los comunistas, y este hombre ha accedido a mostrarme cómo lo hicieron. Lucas Potis es un minero que trabaja en América. Hola, Don, ¿cómo estás? Bien, gracias, encantado. Voy a llevarte a la cantera de los prisioneros. La cantera de los prisioneros. Sí, sígueme, por favor. Ahora estas minas son muy peligrosas. Entre 2 y 3 personas pierden la vida cada año aplastados por túneles que se derrumban o por caer desde las alturas. Pero explorarla es el único modo de encontrar el último secreto de Hitler. Cuidado con la cabeza. Vale, gracias. Es peligroso. Cierto. Este túnel conduce a la pequeña América. Nos estamos adentrando en la montaña. ¿Cuánto hemos recorrido ya? Estamos a unos 60 metros de profundidad. A 60 metros de profundidad y hemos recorrido unos 300 metros de un túnel que utilizaba Hitler. Como otras canteras, América fue reconvertida en fábrica de armas. Pero existen informes de que los ingenieros de Hitler diseñaban aquí un arma mucho más siniestra. La única forma de acceder a la mina era a través de este túnel de 600 metros de longitud que se adentra en la montaña y conduce a este gigantesco pozo artificial. Menuda sorpresa. Así que esta es la cantera. Sí, esta es la vieja cantera, con un lago. Se ha llenado de agua. Resulta espectacular cuando uno sale del túnel, ¿verdad? Ahora es una imagen hermosa, pero estos túneles debían ser muy diferentes hace 60 años, cuando los soldados nazis transformaron esta antigua cantera en una fábrica de armas. Las primeras minas fueron excavadas en esta región en el siglo XVI, y a medida que se extraían minerales y piedra caliza, más canteras se creaban. Con el tiempo, la región, llamada América, se llenó de cavernas, túneles y cañones, todos artificiales. Pero cuando llegaron los nazis, encontraron un uso mucho más destructivo para la piedra caliza de América. La piedra caliza es buena para producir hierro. Para los nazis, era importante obtener buen hierro para fabricar sus armas. Así que extraían piedra caliza para fundir hierro y producir armas. Así que explotaron estas minas de donde obtenían la mayor parte de su producción. En 1939, la Alemania nazi comenzó la producción de 9.000 tanques Panther. Cada uno pesaba 45 toneladas y media, en su mayor parte de hierro y acero. Aquí, en las canteras de América, los esclavos extraían la preciosa piedra caliza que pulverizaban y utilizaban en el proceso de fundición que convierte el mineral en hierro y acero. Así que mientras se sucedían los ataques aéreos de los aliados, los prisioneros trabajaban hasta la muerte a 30 metros de profundidad. A medida que avanzaba la guerra y Alemania sufría una derrota tras otra, los nazis pudieron haber encontrado un uso incluso más inquietante para estas enormes cuevas subterráneas. Un arma apocalíptica secreta. Hitler quería encontrar un escondite donde esa arma especial, si es que existía, pudiera mantenerse en secreto. Los soldados de Hitler pudieron esconder aquí una gran arma, pero nadie Lo sabe con seguridad. Nadie sabe si es cierto o es una leyenda. Ya, pero los rumores debían tener alguna base. ¿Qué se piensa que era ese artefacto? ¿Qué cree la gente? Probablemente
una bomba atómica o algún otro tipo de bomba, pero no lo sabemos. Hay quien dice que el arma más potente de Hitler no tenía como objetivo conseguir su victoria, sino la aniquilación total. Cuenta la historia que se trata de un ingenio capaz de disparar una cabeza nuclear hasta el centro de la Tierra desde una mina profunda como América. Algunos científicos creen que el núcleo terrestre está compuesto principalmente por uranio, el mismo material del que está hecha la bomba atómica. Los científicos de Hitler creían que esta arma podría abrirse camino hasta el centro de la Tierra y hacer estallar el núcleo inestable. Si no ganaba la guerra, el planeta sería destruido. Si Hitler tenía semejante artefacto, este habría sido el lugar más lógico para esconderlo, en estas cuevas. Se encontraba en un bastión de Europa, entre muchas fábricas de armas. Es probable que aquí, en el centro de Europa, escondiera su arma más letal. Y Puede que siga aquí. Puede que esté justo ahí. Hay quien dice que el arma podría haber sido sacada por los túneles al final de la guerra, pero otros piensan que sigue aquí, oculta en algún lugar de esta inmensa cantera. El secreto del arma legendaria de Hitler puede haber desaparecido junto con los nazis. Las minas de América siguen derrumbándose, bloqueando túneles y cavernas, sellando su oscuro pasado y seguramente los últimos secretos de Hitler tras un muro de escombros. Pero esta es solo una pequeña parte del mundo subterráneo de Praga. Desde las canteras que utilizaban los nazis para fabricar armas y el escondite secreto del arma más letal de Hitler, hasta una ciudad subterránea del siglo XIII, utilizada como cuartel general por la resistencia, que acabaría derrotando al régimen nazi. Desde la caída del telón de acero, cada vez se exploran más lugares del oscuro mundo subterráneo de Praga y revela más de sus oscuros secretos.